Bueno, pues, oye, buenos días a todos. Llevamos un poquito de retraso, perdonad, pero bueno, vamos a empezar este seminario y quería, sobre todo, agradeceros a todos los que estáis con nosotros en este seminario y a los ponentes por acceder a participar. Y simplemente comentaros que este webinar pertenece a una serie que la hemos denominado la valorización de los subproductos agroalimentarios, en la que pretendemos realizar 5 tipos de seminario webinar para hablar sobre las problemáticas o soluciones que podemos plantear dentro del sector de la valorización, dentro de la bioeconomía circular en temas del sector agroalimentario. Entonces, en este primer seminario lo que queremos plantear es un poco la necesidad y la situación en la que nos encontramos, el potencial que podemos encontrar para en posteriores seminarios pues ya ir un poco más en detalle de lo que se puede hacer en cada ámbito. Y simplemente, pues bueno, pues comentaros que vamos a realizar 3 ponencias y al finalizar dejaremos un tiempo de preguntas por si alguien de los asistentes quiere realizarla, puede escribir en el chat y luego, pues, posteriormente, pues se realizarán a cada uno de nosotros. Y nada, y voy a comenzar yo, que yo soy la primera. Nos acompaña Carmen, antes de todo, nos acompaña Francisco Egea, profesor de la Universidad de Almería, y Carmen Rochel del CTA, para que nos van a seguramente ilustrar sobre el tema de la bioeconomía y la valorización. Y yo soy Alicia González, soy investigadora del Centro de la Estación Experimental Las Palmerillas, aquí en Fundación Cajamar, y simplemente pues, hablar de mí misma y presentarme a mí misma a veces me resulta un poco complicado, pero bueno, yo soy doctora ingeniero agrónomo y lleva sobre todo los temas relacionados con la bioeconomía circular, sobre todo en el sector agroalimentario. Y bueno, y voy a comenzar yo con mi ponencia, que le he dado así un título un poco rocambolesco, pero la idea que os quiero mostrar digamos, en esta intervención es simplemente dar una visión del potencial que podemos encontrar en el sector agroalimentario y cómo lo podemos valorizar. En este sentido, voy a... Ay, que se me ha quedado el móvil. Pues vamos a comenzar. Yo le he titulado Residuos que alimentan el futuro, ¿de acuerdo? Y simplemente, pues bueno, en esta diapositiva lo que quiero mostrar un poco es cuál es el punto de partida y es una realidad incómoda. Es decir, llevamos décadas en las que estamos operando bajo un modelo lineal, en el cual extraemos, producimos, consumimos y tiramos todo lo que no nos vale. Y esta mentalidad tiene que cambiar. Según estima la FAO, 1/3 de los alimentos que producimos no se comercializan, es decir, no tienen un uso. Y se estima que hay unos 90 millones de toneladas de residuos agroalimentarios que se generan al año. Solo en España nos encontramos que hay unos casi, aproximadamente, unos 30 millones de toneladas de residuos agroalimentarios. Esto es un porcentaje muy elevado si tenemos en cuenta que casi el 50%, un 47% de estos alimentos se producen principalmente en las comercializadoras, fábricas o centros de producción. Tenemos que transformar el modelo que tenemos de economía. Entonces, digamos, la economía circular lo que nos propone exactamente es contrario a un proceso lineal, es un proceso cíclico, un proceso circular, en la cual ya en lugar de extraer y tirar, el objetivo es, primero, reducir lo que se desecha, reutilizar todo aquello que sea posible, reciclar, recuperar y regenerar todo digamos, lo que se pueda dentro de los subproductos que vamos generando. El principio fundamental que sostiene este enfoque es que no existe un residuo, sino que es
un recurso que está mal gestionado y que el residuo de un sistema es el input o la materia principal del siguiente. Entonces, tenemos que entrar en este nuevo paradigma para poder entender un poco la valorización y llegar a tener el mínimo o el residuo cero si fuese posible. Pero antes de, bueno, una cosa que podemos decir que no estamos hablando de un residuo, sino de un subproducto, es decir, es un material que entendemos por subproducto, pues un material generado en cualquier punto de la cadena de suministro y que no es el producto principal, ¿de acuerdo? Lo podemos encontrar desde el productor, en el sistema de cosecha, proceso industrial, la distribución, el consumo, es decir, ahí todo cada una de estas líneas nos podemos encontrar sus productos. La composición pues, dentro del sector agroalimentario, pues, sobre todo tiene un alto contenido en proteínas, azúcares, compuestos bioactivos, fibras, es decir, mucha cantidad de elementos que pueden ser útiles en muchos sectores. E incluso hay normativas que ya establecen una regulación de cómo, digamos, las directivas que podemos utilizar. Si analizamos un poco por cifras, para que entendamos un poco lo que estamos hablando, de esos 30 millones de toneladas de subproductos que generamos, y si añadimos de fruta y hortalizas, pues si añadimos las biomasas que nos podemos encontrar, eh, y lo que podemos tener, solo hay un 9,6% de empresas que realmente valorizan internamente estos subproductos. De ellos, un 8,15% lo dedican a biocombustibles y un 1,48% lo destinan a energía. Por lo tanto, hay más de un 80% de estos subproductos agroalimentarios que no se están haciendo nada con ellos. Los principales sectores que nos podemos encontrar dentro del sistema agroalimentario y que más subproductos pueden generar, lo muestro en esta diapositiva, donde principalmente hay 7 sectores. Estos son 7 sectores, hay otros más. Pero el que mayor, digamos, cantidad de subproductos genera es el sector oleovícola. Estos son datos estimados y con rangos variables según la campaña, pero podemos encontrarnos desde 3.500 a 4.000 toneladas o miles de toneladas al año, en el caso del sector oleícola. El siguiente sector que mayor producción de sus productos es el sector hortofrutícola, aproximadamente unos 3.400 miles de toneladas. Luego está el sector lácteo, el cárnico, también el vinícola dentro de la producción del vino, otros sectores como los cereales y el último nos encontramos el sector pesquero. Estos son los que mayor estimación de sus productos nos encontramos en el sector agroalimentario. Una mención importante y que muestro aquí, y es quizá porque es el sector donde más nos movemos nosotros, ya que este centro está localizado en Almería, es el sector de la producción intensiva bajo plástico, bajo invernadero. Solo la mayor concentración de invernaderos se localiza principalmente en el sureste español, principalmente Almería y Granada, pero Almería es la que mayor concentración de invernaderos, con una superficie invernada mayor a 33.000 hectáreas, lo que supone una producción aproximadamente de 34 millones de toneladas de fruta y hortaliza al año. Eh, las principales subproductos que nos podemos encontrar son los frutos no comercializables por diferentes factores que no se comercializan tanto en el productor como en la empresa transformadora o comercializadora. Y luego son los propios restos de cultivo, es decir, las tallos y hojas de las plantas que una vez finalizado el ciclo de producción generan una cantidad de biomasa. Ambos subproductos son un potencial muy importante de componentes, por ejemplo, en el material vegetal tiene una componente principalmente linocelulósica, celulosa, hemicelulosa, lignina. Los frutos pues, contienen carotenoides, polifenoles, capsicina, vitaminas, es decir, son una fuente muy importante de sustancias que son bioactivas y de interés para diferentes sectores.
Si analizamos en composición, por ejemplo, los frutos de destrío, los principales cultivos que se producen, desde tomate, pimiento y pepino, pues vemos que algo muy característico de todos ellos es la cantidad de agua que contiene, es decir, están por encima del 90%. Por lo tanto, un factor importante es estabilizar estas materias para que no pierdan las propiedades y la composición, digamos, nutricional o de elementos que queramos extraer. Entonces, es una parte muy importante la estabilización. Si lo analizamos en cuanto, por ejemplo, en cuanto a las aplicaciones de la biomasa, los tallos y hojas que nos encontramos, pues los principales componentes que nos encontramos en los tallos, por ejemplo, de tomate y pimiento son una componente bastante importante de celulosa y hemicelulosa que se pueden aplicar para obtención de nanofibras, para packaging o bioplásticos, para energética, para biocombustible, es decir, con muchos diferentes tipos de utilidades en el sector industrial o agroalimentario. Un ejemplo, por ejemplo, es en el caso de los elementos bioactivos que nos podemos encontrar en los frutos de tomate o de pimiento, por ejemplo, que estos son simplemente un ejemplo. Para, en este esquema lo que podemos ver es que nos encontramos que, por ejemplo, el licopeno, la cantidad que pueda contener en el fruto está entre 30 a 100 microgramos por gramo de peso fresco, ¿vale? Simplemente en la piel multiplica por 3 los contenidos, es decir, la piel generalmente se suele desechar. Es algo que hay que tener en cuenta a la hora de determinar un poco los sistemas de valorización. En el caso por ejemplo, el pimiento es una fuente muy importante digamos, de colorantes naturales, como puede ser el E160. Entonces, ver el potencial que tienen los subproductos y la manera en la que podemos extraerlos es quizás el mayor reto que nos encontramos a la hora de valorizar estos subproductos. Aquí, bueno, pues aparte del sector hortícola, pues tenemos otros sectores dentro de la producción agrícola, como puede ser la alcachofa. La alcachofa puede llegar hasta un 60, podemos obtener un 60% de sus productos. En el caso de los cítricos, hasta en torno a un 45%. En caso del brócoli, entre un 30 a un 35%. La uva de vinificación, un 20%. Es decir, nos encontramos que hay una cantidad importante, que no es el propio producto en sí, que se puede obtener de todos estos cultivos hortícolas. Antes hemos mencionado que el sector oleícola es uno de los sectores que mayor cantidad de sus productos genera. España es uno de los principales productores de aceite de oliva, aproximadamente el 50% de la producción mundial se produce en España. Y para que entendamos, por cada 100 kilogramos de aceituna procesada, nos vamos a encontrar 80 kilos que van a ser alperujo principalmente, que es el subproducto principal. Esto en sí, pues ya existe alrededor de este sistema una serie de empresas que ya están aprovechando para extraer el aceite del orujo, pero también para obtener otra serie de subproductos obtenidos. Se puede extraer sustancias bioactivas, que se puede utilizar en cosmética, también se puede utilizar en procesos de compostaje. Digamos, la poda y tallos también se pueden utilizar en extraer sustancias o bien utilizar solo en compostaje, ya que proporciona también propiedades bioestimulantes. Y generar, eso es quizás uno de los sectores que más aprovechamiento están haciendo a todo el tipo de subproductos. Otros sectores con importante generación son el lácteo. Para que nos hagamos una especie de concienciación en esta parte, la industria láctea española absorbe unos 8 millones de toneladas de leche, ¿no?, que produce, y aproximadamente produce unos 7,7 millones de toneladas de productos lácteos. El subproducto principal de la leche es el suero de la leche. Por cada kilo de queso que producimos obtenemos 9 litros de suero. Entonces, lo interesante es que el suero, lactosuero, suero o todo este tipo de subproductos, obtenerlos para extraer proteína o para
obtener para nutrición deportiva o alimentos funcionales, o extraer lactosa o ácido láctico. También se puede valorizar para obtener, digamos, bioetanol o ingredientes funcionales. Es decir, ver todas las posibilidades que nos podemos encontrar en este tipo de subproducto que es el suero. Otro sector que quizás el que más aprovechamiento que se tiene es el cárnico, es decir, del cárnico, del proceso de obtención desde el inicio, desde la producción del animal hasta la industria cárnica, se aprovecha casi todo. Es decir, desde las granjas que pueden producir los estiércoles o los purines que se pueden utilizar en energía o la producción de compost hasta la producción de carne que se puede aprovechar desde las plumas o el pelo para generar harinas o gelatina, los huesos y vísceras que podemos obtener colágeno, de la sangre, el plasma sanguíneo. Las grasas se pueden utilizar para biodiesel, es decir, las aguas residuales se pueden reutilizar para obtención de energéticos, como hemos dicho. Es decir, casi es uno de los sectores donde se aprovecha casi todo. Otro sector que quizás no está tan adaptado a valorizar los subproductos es el vinícola. Aproximadamente los subproductos que no podemos encontrar de la producción del vino generalmente son el orujo, es decir, las pieles y los huesos de uva. Y toda esta cantidad, aunque son una fuente muy importante digamos, de colorantes naturales de alto valor, taninos, polifenoles, no está tan establecido un sistema de valorización para poder extraer todos estos elementos que son de interés en muchas empresas farmacéuticas. Otro sector también importante es el pesquero. Aproximadamente el 50% digamos, de las capturas que se realizan de pescado no se consumen. Y esto genera un problema generalmente se utilizan para hacer piensos para acuicultura, es decir, alimentación animal, pero se puede obtener de las pieles y escamas, podemos obtener colágeno, sobre todo de las pieles de los crustáceos, o de las vísceras podemos obtener ácidos grasos, omega 3, o de las espinas y cabezas, pues también podemos obtener biogás, y luego las aguas de proceso generalmente son un compuesto orgánico que se puede valorizar. Otros sectores, bueno, pues aquí mostramos un poco otros sectores que nos podemos encontrar. Nos podemos encontrar pues, desde los cereales, la paja y los rastrojos para biomasa o packaging o construcción. Del salvado podemos obtener para fibra alimentaria. Los pozos de café se han visto que son un buen sustrato para la producción de setas o se pueden obtener bioplásticos, del cacao, del glicerol. Es decir, hay otros tipos de sectores que en menor cantidad también generan una serie de subproductos que se pueden ser de interés. Simplemente aquí hemos estado un poco repasos de los sectores, digamos, donde se pueden generar gran cantidad de materia para poder valorizar. ¿Y cómo podemos plantearnos la valorización? Bueno, la valorización la podemos plantear de forma de cuatro vías. La primera es la valorización es decir, para alimentación. Es decir, convertir los subproductos en ingredientes funcionales, aditivos, nuevos alimentos. La segunda vía sería la no alimentaria, que sería la cosmética, farmacéutica, biomateriales, bioplásticos, el textil. La tercera vía sería la valorización energética, es decir, para obtener biogás, biometano, bioetanol, pellets con generación. Y la última sería ya la valorización agronómica, es decir, obtener compuestos orgánicos, tipo compost, bioestimulantes, fertilizantes, que, digamos, cerrar el ciclo y aportarlo a la agricultura. De esta manera podemos establecer como una pirámide invertida donde en la parte superior estaríamos en un nivel 1 que es, digamos, los elementos que podemos extraer de mayor valor. En un segundo nivel, que sería más un uso para bioproductos más industriales, que sería pues, obtener fibras, bioplásticos, biomateriales o de diferentes ingredientes funcionales, estaríamos ya en un nivel de extracción. El tercer sería el energético
Y por último, acabaríamos con el valor agronómico. De esta manera, lo que pretendemos es no apenas tener residuo o incluso tener residuo cero. Pero claro, aquí os muestro un poco la normativa, algunas normativas que existen que obligan un poco a plantearnos este tema de valorización y rentabilizar todos los procesos de los subproductos. Y hay, pues bueno, desde las normativas que establecen Europa, de la granja a la mesa o del Pacto Verde, donde, pues bueno, ya se establece a nivel productivo la reducción de fertilizantes químicos o de productos fitosanitarios o el aumentar la superficie ecológica, a las reglas o las normativas que se aplican a lo que es la ganadería y los sistemas de producción animal bueno, y otro tipo de estrategias como pueden ser la estrategia PAC o PPAC, donde, pues bueno, lo que se plantea es establecer esta jerarquía de prevención, reutilización, reciclaje, valorización y eliminación como último recurso. Este tema de la valorización, pues bueno, tiene una serie de barreras actuales, pero también tiene una serie de oportunidades. En este caso, las barreras que nos podemos encontrar a la hora de valorizar los subproductos que podemos tener en cada uno de los sectores, principalmente es la falta de información y la formación técnica necesaria para llevar a cabo todos estos procesos. Una parte importante son los costes iniciales de la implementación y las infraestructuras necesarias para poderlo realizar. A veces la normativa puede ser compleja y heterogénea, que eso hace que no sea fácil de entender y realizarlo. Existe una desconexión logística y estacionalidad de los flujos. Es decir, muchas veces las empresas productoras de un subproducto o en el caso, por ejemplo, las granjas que producen materia orgánica o estiércoles o lixiviados o purines, no suelen estar muy cerca de las zonas, por ejemplo, de uso de esta materia orgánica, como puede ser la agrícola, por ejemplo. La estacionalidad de la producción, es decir, hay épocas donde hay mayor cantidad de producción que en otras. Luego está, pues, bueno, el que, digamos, esto lo hago así y así voy a seguir. Es decir, eso como la cultura de decir, ¿por qué lo voy a cambiar si siempre lo hemos realizado así, ¿no? Y luego, pues bueno, el acceso sobre todo a la financiación. Y bueno, pues existe también la oportunidad, es decir, programas que se crean para la financiación a través de proyectos de investigación o de ayuda directa a la empresa. Es un mercado cada vez creciente, sobre todo en ingredientes funcionales y nutracéuticos. También hay una demanda de materiales biodegradables para packaging y que sean más sostenibles. Luego, los retos tecnológicos sobre todo son extracciones verdes y de fermentación. Y por último, el paradigma de que el residuo se convierte en un activo, es decir, no es un coste, es un beneficio. Y luego, pues bueno, ¿en qué lugar nos encontramos cada uno? Es decir, desde el propio productor, el emprendedor que ve un nicho de valorización y de emprender en un sistema para ser más rentable, el investigador que desde su punto de vista la generación de nuevas tecnologías, nuevas líneas de desarrollo y lógicamente el decisor político, es decir, las políticas de circularidad y que sean un motor digamos, del empleo verde. Y sobre todo el concepto de que no existe un residuo, sino que existe un recurso mal gestionado. Y ya para finalizar, pues simplemente, bueno, pues esto es lo que nosotros nos planteamos un poco a 2030, es decir, la bioeconomía o la economía circular es una realidad, ya está aquí. Tenemos que intentar valorizar y tener el mínimo residuo, y si es posible, el residuo cero. Se generan nuevos mercados, nuevos nichos de desarrollo y sobre todo la transferencia y la comunicación a todos los sectores es primordial.
Y bueno, y voy a terminar con una frase que dijo nuestro presidente de la fundación que me parece bastante acertada, es decir, necesitamos convertir las explotaciones agrarias en empresas de bioeconomía que produzcan alimentos y materias primas para sustituir los derivados del petróleo. Entonces, es una frase un poco que del cambio de mentalidad. Bueno, y nada más, esto es un poco lo que quería contar y vamos a dar comienzo un poco a la siguiente ponencia, voy a ver qué vamos a tener. Pues el siguiente ponente, creo que estoy en tiempo, ¿verdad? Yo no me he excedido demasiado. El siguiente ponente que nos encontramos, pues es un placer compartir este webinar con él, es Francisco Javier Egea González, que es profesor titular de Química Analítica en la Universidad de Almería, investigador de prestigio vinculado al Centro Cienvital y al Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario CIA3. Bueno, tiene una amplia carrera y trayectoria científica, que su actividad se centra en el desarrollo de metodología analítica avanzada para el control de la seguridad alimentaria y la caracterización de los flujos de biomasa hortícola, principalmente porque pertenece a la Universidad de Almería, aunque se mueve en muchos sectores. Y es experto en estudios de contaminantes metabolitos aportado a la base técnica necesaria para transformar los residuos de campo en palanca estratégica en la economía circular. Así que, Paco, cuando quieras puedes compartir tu ponencia Pues tu, y muchas, comenzar. muchas gracias por la presentación bueno, y enhorabuena por la presentación que ha hecho antes, porque es una maravilla el mapa que has dado de lo que es la bioeconomía circular aplicada a la agricultura, que me ha encantado. Eh, Gracias. no sé si veis bien, ¿veis la presentación? ¿La estoy compartiendo? A ver, yo Tú estoy no, viendo otra. tú estás viendo otra. Sí. Eh, no sé. A ver, mi Paco, sí compañera se Ana. estaba viendo. Vale, Sí, Sí vale, se ¿no? es que estaba ya estoy viendo viendo. Se otra estaba cosa, viendo, vale. ¿no? Sí se Vale, estaba vale. viendo, se estaba viendo. Perfecto, pues muy Perfecto, bien. venga, gracias. Bueno, pues ya te digo, enhorabuena porque además me has dejado bastante cuadrada la mía, ¿no? Que no está la presentación tan currada como la tuya porque me ha encantado. Realmente, bueno, yo tengo la suerte de conocerte hace ya mucho tiempo y de aprender de ti y de todo el equipo que estáis ahí en Cajamar cada día en esto de la bioeconomía y en el sistema agroalimentario. Así que estoy muy contento de que me hayas invitado a participar aquí. Yo os voy a dar una pincelada bastante, bueno, sobre todo de aspecto práctico, porque además que coincide con que ya tenemos avanzado un proyecto europeo que nos dieron en el 2023 y ya estamos consiguiendo algunos resultados y sobre todo avances tecnológicos que pueden ser de mucha utilidad. Además, os comento, va a venir esa tecnología, la vamos a instalar en el mes de mayo o junio en Almería y probablemente también pues, organizamos con vosotros también, con Cajamar, alguna jornada para que podáis visitar una unidad de separación de biomasa bastante interesante que hemos desarrollado en el marco del proyecto. Esto es lo que os voy a contar un poco a lo largo de estos 20 minutillos más o menos que me voy a tirar, o quizá menos. Bueno, además también estoy muy contento de estar con la Corporación Tecnológica de Andalucía, que también está siendo un actor clave en la implementación de la bioeconomía en Andalucía, junto con la Junta. Entonces, por eso he añadido esta primera diapositiva de antecedentes, porque me parece que Andalucía, ya lo dijimos hace ya mucho tiempo, y también en los foros con Cajamar, habíamos hablado de que Andalucía es una comunidad, y esto se ha consolidado, una comunidad idónea para la implementación de la bioeconomía. Y precisamente porque tiene una fortaleza bastante sólida dentro de lo que es el sector agroalimentario y forestal y estos sectores son fuentes de biomasa de alto potencial de valorización.
a esa disponibilidad de materias primas que podrían estar ahí y no hacerle caso, pues sí que se le une un ecosistema muy interesante de ciencia, de innovación, de política, de tecnología, del sector privado, de la sociedad en general, con lo cual, bueno, pues al final se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Y esto yo creo que son los ingredientes bueno, más adecuados para al final que Andalucía destaque y tenga un liderazgo fuerte en la bioeconomía, potenciando el desarrollo del sector biobasado en esta comunidad. Es por esto bueno, ahí he puesto algunos proyectos que no son míos, sí que colaboro con la mayoría de ellos, pero muchos son, los coordina incluso algunos la Corporación Tecnológica, la Junta de Andalucía, el CIA3, en fin, la Universidad de Almería también. Es decir, que hay como tú has dicho antes, Alicia, un buen ecosistema favorable a la implementación de la bioeconomía. Yo voy a hablar un poco de los avances que estamos haciendo en el marco del proyecto Mix Matters, que es un proyecto, ahí tenéis la web y con bastante información ya. Es un proyecto que empezó el 1 de junio del 23, dura 4 años, por eso os digo que estamos ya prácticamente en el último año del proyecto y que terminará en el 31 de mayo del 27 y o sea, lo financia el Circular Bioeconomy Europe, Joint Undertaking, o sea, esta unión entre la Comisión Europea y el Consorcio de Industrias Biobasadas, lo financió casi con 6 millones de euros. Estas convocatorias de Circular Biobased Europe tiene para mí un aspecto muy positivo que es que contempla la puesta en el mercado. Son Innovation Action, son acciones de innovación, en donde se trata de escalar procesos. O sea, ya no estamos hablando de conocimiento de laboratorio, que hay mucho, bueno, comentaré alguno del que hay, pero se trata también de evaluar las posibilidades de escalado en la industria, ¿no? O sea, poder aterrizar esto ya en el mercado y poder empezar a hablar de toneladas de materia prima procesada. Ahí tenéis los socios que participamos de distintos países, pero estamos muchos españoles, sobre todo, bueno, pues, socios valencianos, de aquí de Murcia, está Leonet, Ainía es el coordinador del proyecto, Tenalia en el País Vasco también es otro socio español, Sitra, que son ingenierías que trabajan muchísimo en este tipo de tecnologías, ¿no? Este proyecto, tenéis ahí el esquema. El objetivo principal es establecer una tecnología para separar y valorizar 3 tipos diferentes de corrientes de biomasa. Entonces se ha centrado el proyecto en el invernadero de Almería como fuente de biomasa, como has dicho tú, Alicia, muy interesante, muy variada, muy interesante y además muy abundante, ¿no? Y luego está también la participación de los mercas, ¿no? Ahí, por ejemplo, Mercavalencia es uno de los socios del proyecto y también, claro, supone una fuente de materia prima mucho más variada, porque claro, en un mercado no solo entra ya fruta y hortaliza, también entra, bueno, fruta y hortaliza, desde luego, pero que aquí ya contemplamos, por ejemplo, pues fruta de hueso, cómo separarla. Ya has comentado tú el interés, por ejemplo, de separar la piel del resto de la pulpa de una fruta, de separar las semillas. O sea, si nos fijamos, por ejemplo, en un tomate, pues efectivamente la piel es diferente, tiene una composición diferente de la pulpa y las semillas también. Entonces, a lo mejor no se nos ocurre que se podrían separar las semillas del tomate del resto y con eso promover una ruta de valorización basada en los aceites esenciales que componen las semillas del tomate, ¿no? O, por ejemplo, en la piel. Y ahí también pues, tenemos una variación en la composición en función de, por ejemplo, de la variedad del tomate. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, tomate cherry o tomate que tienen la piel más dura, más gruesa,
pues son más ricos, por ejemplo, quizás en licopeno que otros que no, que tienen la piel más fina, ¿no? Entonces, puede ser interesante en ese caso aplicar una tecnología u otra. En el caso de los mercas, pues claro, ahí ya tienes fruta envasada que no se comercializa y ya tienes que separar el cartón del envase o el plástico que lo acompañe o la etiqueta. Ya tienes que hacer otras operaciones de separación. Ya no solo depende de lo que sería la biomasa con base biológica, sino que también hay que separar de ese packaging, pues hay que separar el plástico o el cartón y valorizarlo por otro sitio, ¿no? Entonces, la tecnología que estamos desarrollando aquí justo pretende eso, separar distintas fracciones. La de base biológica, de la que no es, o sea, cartón, plástico, separarlo de la materia, digamos, de base biológica, y luego, incluso dentro de esa base biológica, pues separar la semilla, los huesos, la piel del resto del fruto, ¿no? Y la otra ruta de valorización es también parecida a la de los mercas, pero ya tiene otro aspectos, porque está más relacionado con la industria de la alimentación y bebidas, ¿no? Pues, por ejemplo, de los zumos, de los concentrados de zumos, etcétera, ¿no? Pues esas tres fuentes de materias primas son las que se han contemplado escalar en una unidad móvil de separación que nos permita luego distintas rutas de valorización. ¿Y qué rutas de valorización? Pues las tenéis a la derecha de la diapositiva. Estamos desarrollando 6 rutas de valorización. Una, que ya la has nombrado tú, son los compuestos bioactivos. Otra es la fabricación de ingredientes en polvo para la industria fundamentalmente agroalimentaria, o sea, de alimentación. Otra, obtener concentrados de azúcares y que incluso nos van a permitir el diseño de proteínas recombinantes, la obtención de proteínas recombinantes, la obtención de fibras verdes o también la valorización de los plásticos que son susceptibles de valorizar mediante procesos enzimáticos. Entonces, distintos socios hay un socio que está encargado de la valorización de cada una de esas rutas, ¿no? Si nos centramos un poco en Almería, pues bueno, aunque las cifras pueden son discutibles siempre, pero se puede estimar que hay cerca de 1,5 millones de toneladas entre biomasa y fruto no comercial que se van generando anualmente en Almería. Quizá ahí tenéis en la tablilla un poco la distribución, aproximadamente entre 800.000 y 1 millón de toneladas por año es biomasa no comestible, o sea, lo que llamaríamos vulgarmente las matas, y aproximadamente 0,5 millón de toneladas pueden ser frutos no comerciales. Pero claro, es una biomasa heterogénea porque también pues, tiene rafia, está compuesta por fruto no comercial, por biomasa verde de los tallos y de la hoja, grapa, en fin, hay un montón de compuestos. Ahí también hubo un proyecto que lideró IFAPA, que se llama Rain Waste, en donde hace una especie de caracterización de esos residuos, entre comillas, de base no biológica en los invernaderos. Y claro, la primera etapa que hemos tenido que hacer, y además es que esto es fundamental porque al final tenemos que hacer una valoración, o sea, una estimación económica de por dónde nos saldría un proceso de valorización de esto, ¿no? Y entonces, fundamentalmente, y lo has nombrado tú, Alicia, antes, la caracterización de esos flujos de biomasa. Como la biomasa ahora la consideramos una materia prima, pues lo primero que necesitamos es constancia. Para escalar un proceso industrial, nosotros tenemos que alimentar la industria de una forma constante. No podemos estar trabajando si el régimen no es continuo, porque si no, al final, pues tenemos que cerrar 2 meses, luego abrir otra, cuesta trabajo poner en marcha un proceso que ya has parado antes. En fin, lo suyo es trabajar en régimen, ¿no? Entonces, este proyecto también trabajamos en colaboración con Servicios Ambientales Las Chozas
que como sabéis es una compañía una empresa de gestión, es una gestora de residuos, y esta pues nos ha ido pasando un poco cuál es el régimen de entrada de diferentes matas. Aquí estamos hablando solo de matas, no estamos hablando de fruto no comercial, ¿no? Y como veis, pues aproximadamente están gestionando ya más. Esos datos tan antiguos son de cuando propusimos el proyecto, pero yo creo que ya está llegando quizá a las 100.000 toneladas por año en biomasa gestionada. Eh, y, y ha habido bueno, y como veis en los gráficos, sobre todo en el gráfico de la derecha, pues podéis ver que hay una estacionalidad. Durante los meses de mayo y julio y noviembre y diciembre, pues hay dos picos, sobre todo el gran pico está en los meses de mayo y julio de producción. Entonces, por eso os digo, esa estacionalidad ya veremos que es un problema a la hora de proponer cualquier sistema de valorización o cualquier proceso industrial de valorización de la biomasa. Y ahí lo tenéis dividido por distintos tipos de cultivo, ¿no? y por meses del año. Estos datos, bueno, ahí hay hasta el 22, ahora ya tenemos datos ya más recientes del 2024-25, que también quería comentar una cosa muy interesante, y es que hasta el otoño del año pasado, esta rafia venía mezclada, como os decía, con esa rafia y estas impurezas plásticas que dificultan mucho su procesado. Eh, Servicios ambientales en las chozas fundamentalmente lo valoriza como compost, lo cual supone un beneficio ambiental muy grande, ¿no? Porque, en fin, nos quita de en medio un problema que si no sería un problema ambiental, ¿no? Eh, Como os digo, a partir del otoño pasado y en cumplimiento de la normativa de gestión de residuos, pues estas empresas de gestión de biomasa eh, tuvieron que acogerse a la normativa y no aceptar biomasa que viniera mezclada con rafia de polipropileno, que no se puede reciclar. De esta forma, la biomasa que está entrando ahora a esta empresa va limpia de rafia de polipropileno o con rafia biodegradable. Y eso es un dato importante para el sector que yo creo que podríamos explotar como imagen. La otra es, como digo, es la biomasa de fruto no comercial, ¿no? Es decir, ese fruto que por unas razones u otras pues no termina en el mercado. Ahí tenéis algunas fotografías de dónde queremos. Es que os pongo esto porque vamos a localizar precisamente esta unidad de separación en el próximo mes de junio. Los vamos a localizar allí en las instalaciones de las chozas, de forma que cuando organicemos esta visita pues podremos visitarlo en esa zona, ¿no? Ahí tenéis algunos ejemplos de biomasa, el contenedor, la otra, y la rafia bioplástica, que esta ahora es la que ya no se está admitiendo en la empresa. Esto es un poco el flujo de biomasa de destrío que nos ha facilitado una cooperativa, me parece que es Agroponiente o Vicasol. Bueno, hay muchas cooperativas que colaboran con nosotros, y eso quiero agradecerlo porque realmente son ejercicios de transparencia y que te transmiten confianza en el funcionamiento de nuestras empresas, ¿no? Porque son transparentes a la hora de facilitar datos que podrían a lo mejor considerarlos sensibles, pero en absoluto. Y de hecho, yo creo que esta producción de fruto no comercial, que como veis también, dependiendo del fruto, pues en Calabacín, por ejemplo, tenemos aquí varios picos de producción de destrío. En Calabacín, en Melón igual, pues claro, es una estación más concentrada entre la primavera y el verano. Y esta podría ser un poco la distribución de los flujos de biomasa de pimiento en
a lo largo del año en Almería. Estos son datos del 22, 23 y 24. ¿Vale? No veis las escalas, pero si vierais seguramente, o bueno, sí se pueden ver, ¿no? No sé si las llegáis a ver, las escalas de kilos que se entran. Ahí pone tiradas, no debería de poner tiradas porque realmente no se tiran, ¿no? Son, o van a compostaje o van a, a- a otro tipo de aprovechamiento. Ha dicho antes, Alicia, me parece que has dicho que entre un 15 y un 45% se iba al destrío. Realmente sí es destrío, pero no quiere decir que se tire, porque aquí estos datos que yo he puesto de porcentaje de destrío, ya os digo que esto de tirado no debería de estar ahí, eh, son bastante bajos, ¿no? Y esto es porque ese sí es realmente, digamos, la fracción que no se aprovecha. Otra se aprovecha en la conservera o se aprovecha para otros destinos, ¿no? Pero ese destrío sí podríamos considerarlo más un residuo, ¿no? Ese 1%, 1,8%, que como veis está muy lejos de, por ejemplo, ese 1/3 de la producción mundial de alimentos que se desperdicia. O sea, en mi opinión, si vemos estos datos, pues tenemos un sistema de producción bastante eficiente, produce una gran cantidad de fruto de buena calidad, con calidad comercial y aceptación en los mercados, y eso es algo que también, del que también se puede, digamos, presumir, ¿eh? Porque realmente una fracción muy, muy baja comparado con otros sectores, ¿vale? No obstante, como estamos manejando millones de toneladas, en la producción, ese pequeño porcentaje de estrío sí que es interesante. Sí que es interesante porque es un volumen suficiente como para poder hacer rentable un proceso de valorización. Entonces, como veis, aquí eh, pongo algunas conclusiones de esto y es que la entrada del producto sigue un patrón claramente estacional, ¿eh? Relacionado con los calendarios de cultivo típicos. El destrío, sin embargo, no sucede lo mismo, no es ese patrón estacional y esperable, ¿sí? Con cierta certidumbre, sino que existe una periodicidad pero que no lleva, no tiene, no es un patrón regular. Está muy sujeto, pues, a situaciones del mercado, situaciones climatológicas, plagas, etcétera, que de pronto se tiene no se puede poner en el mercado algún producto en, en concreto, ¿no? Esa variabilidad obliga a plantear soluciones de valorización que sean flexibles y adaptables, ¿eh? Es decir, que la gestión de esos residuos, de esos subproductos, en cantidades variables, pues es necesario tener soluciones técnicas que nos permitan establecer una logística adecuada para el proceso tecnológico que va a venir después. Y esto es lo que tenemos en Mix Matters. Esto es un esquema de la unidad de separación. Esta unidad es una unidad móvil. Tiene el tamaño de un remolque de camión, o sea, de 20 toneladas, ¿no? De estos típicos, y, y consta en primer lugar, de un sistema de desenvasado, porque si, por ejemplo, un flow package se separaría ahí el plástico de lo que no es plástico, etcétera. Y tiene un sistema de visión artificial en donde separa lo que tiene un origen biológico, es decir, lo que sería fruto o planta propiamente dicho, de lo que podría ir acompañándolo en un envase como cartón o plástico o papel, ¿no? Esa sería esta visión artificial que se incorpora. Y luego hay un troceado. Todo eso, toda la biomasa con la que se alimenta la unidad de separación se trocean en pequeños trozos y se van separando. Lo que es una fracción más sólida, por ejemplo, piel, corteza, huesos, semillas, todo eso se separa de lo que sería más una pulpa más fluida, ¿no? Después hay otro proceso de deshidratación y estabilización en donde se separa una torta sólida ya bastante deshidratada de una fracción líquida. Y ambos, tanto la piel, las cortezas, lo que tenéis debajo, ¿no? El plástico, el cartón,
la piel, corteza, huesos, semillas, esa torta deshidratada y la fracción líquida, o sea, toda el agua que compone esto, todo eso va a una diferente ruta de valorización. ¿Vale? Esto se analiza también porque hay un sistema de cámaras con infrarrojo, con análisis infrarrojo, te detecta, por ejemplo, diferencias en concentración de azúcares, en fibra, etcétera, etcétera, te lo va detectando directamente sobre la cadena transportadora y lo va clasificando para enviarlo a su valorización, ya a la tecnología de valorización posterior. Este sistema, en nuestra opinión, es muy interesante porque al ser móvil, bueno, pues es adaptable, no tiene, se puede trasladar a a distintos sitios donde se está produciendo la biomasa y facilita mucho luego todo lo que sería transporte, abaratando la logística, en fin, todo esto, ¿no? ¿Cuál es la composición de la biomasa? Pues fundamentalmente nosotros estamos trabajando con estas que ya también las ha citado Alicia, y así no me voy a alargar mucho más. Son celulosa, micelulosa, pectina, lignina, proteína, almidón. Entonces, cada uno, pues realmente son polisacáridos la mayoría, son carbohidratos que bueno, son muy versátiles en su posible valorización posterior, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, alguna analítica en relación a la composición de la biomasa, de las matas que tenemos aquí en el invernadero, ¿no? Una mezcla de matas, pues fundamentalmente, como veis, lo más interesante en las matas son la parte de la fibra, ¿veis? Donde la composición es más alta, del 13%, ¿vale? En la fracción sólida, en lo que sería la torta, ¿vale? En la fracción líquida de las matas es quizás menos interesante desde un punto de vista industrial, pero sí que estamos viendo que puede ser interesante para biofertilización. Es rica en algunas sales que pueden ser interesantes incluso como minería de ese tipo de compuestos. Como la composición que analizamos, podemos analizar diferentes compuestos. Aquí, por ejemplo, no está ni licopeno. Si fueran frutos, sí analizaríamos otro tipo de azúcares, licopeno, compuestos bioactivos que podrían ser de interés, ¿no? Y por eso aquí menciono alguna herramienta que ahora está siendo muy útil, que es la metabolómica. Esto es analizar perfiles químicos completos sin fijarnos directamente en un grupo de compuestos, sino todo el perfil compuesto químico. Y esto nos permite determinar, cuantificar compuestos de interés como pueden ser de interés para la fabricación de bioestimulantes, compuestos quimiotácticos, estos que hacen interacción con bacterias del suelo, en fin, son compuestos de muchísimo interés. Por ejemplo, compuestos bioactivos, como he dicho, nutrición, cosmética. Hemos visto, por ejemplo, en la propia mata también puede haber, en el tomate hay alcaloides que pueden ser muy interesantes para bioplaguicidas. Es decir, todo ese tipo de compuestos sí nos permite, la metabolómica nos permite determinarlos. Y luego, cuando hablamos de una valorización más relacionada con la bioenergía, pues ahora aquí en la universidad acaba de llegar un ingeniero que está estableciendo un servicio para la determinación de potencial de biometanización, que es muy interesante para ese propósito, ¿no? Estas son las 6 rutas, como he dicho, que tenemos en el proyecto BIMATER, la fabricación de ingredientes en polvo, como desde esa torta prensada que se genera, pues, y sobre todo cuando eso viene de la industria alimentaria, pues esos ingredientes en polvo pues, pueden ser interesantes como ingredientes en otro tipo de industria, ¿no? Los concentrados de azúcares también son muy interesantes. La saccharificación, los tratamientos enzimáticos para, por ejemplo, cultivar ahí en esos medios microorganismos que nos permiten obtener proteínas recombinantes para diferentes propósitos pues, farmacéuticos o de alimentación.
toda la fibra verde, que es para fundamentalmente en lo que estamos pensando dedicar más esfuerzo relacionado con las matas, la valorización de las matas de los invernaderos. Extracción de esa fibra verde, tanto de las pieles, pero no, en este caso de, de las matas. Eh, eh, Esas fibras verdes pues se van a valorizar como material de construcción, de mobiliario, entre otras aplicaciones, ¿no? Ya os he comentado el interés de los compuestos bioactivos, ya no solo de la pulpa o de la piel, sino también pues, de lo que puede estar en las semillas. Y luego algunos procesos enzimáticos para la valorización de los plásticos que pueden ser más o menos reciclables, ¿no? Estos plásticos que van más en el packaging. Bueno, y ya como conclusión, para no pasarme mucho del tiempo, eh, es fundamental, muchas veces nos concentramos en qué compuestos puedo valorizar, qué hay de interesante en una biomasa, pero realmente luego el problema está precisamente en esta caracterización de flujo y esa estacionalidad que determina la logística. Muchas veces esa primera etapa es la más importante para evaluar la viabilidad económica del proceso tecnológico. Entonces, claro, obviamente va a ser algo estacional y además la composición de la biomasa va a variar con el tiempo, porque unas veces, pues no sé, imaginaros, estamos hablando con Extremadura, pues en Extremadura hay fruta, ciruela, hay cereza, hay melocotón, claro, pero no se dan todas en la misma época, ¿no? Entonces, al final, eh, conforme va pasando el año, la biomasa cambia de composición, ¿no? Entonces, necesitamos homogeneizar esa disponibilidad de biomasa. Entonces, mediante, como digo, la aplicación de este tipo de metabolómica, etcétera, que nos permite conocer la biomasa, lo que proponemos para, bueno, sobre todo centrándonos en Almería, es estudiar estas posibles rutas de valorización de alto valor, como puede ser el contenido en azúcares, que, se me olvidaba, por ejemplo, pues esa cantidad ese contenido en azúcares es una materia prima muy buena para la fabricación de biopolímeros. Entonces ahora la industria del PHA, de ese biopolímero, es muy interesante, está en auge. En Italia ya hay empresas que están simplemente centradas en la elaboración de ese bioplástico y la enorme concentración en carbohidratos de las matas del invernadero o de fruta no comercial podría ser una buena materia prima para ese tipo de bioplástico, ¿no? Y está escalado hasta cierto punto. Eh, por eso os pongo aquí que estas plataformas de C5, 5 carbonos o 6 carbonos, pues pueden ser la base de una industria de química verde bastante interesante. También, en función de la capacidad del potencial de biometanización, se puede ser interesante también la bioenergía. En fin, pero quizá para mí es muy importante resaltar la necesidad de ese centro logístico. Y yo creo que nuestras empresas, como pueden ser Servicios Ambientales La Choza o cualquier otra empresa de gestión, puede ser, digamos, ese núcleo para establecer un centro logístico en donde se agregue tecnología para estabilizar la biomasa de manera que pueda desestacionalizarse, podamos conservar esa biomasa durante más tiempo, no desbordar una tecnología con un pico, sino siempre mantener un régimen estable, con una biomasa estabilizada, una materia prima estabilizada, que además puede ser enviada a distintos centros de valorización y puede ser como esa especie de centro logístico con materia prima estable y desestacionalizada, ¿no? O sea, se necesitaría esa especie de buffer que compense la falta de homogeneidad en la materia prima, su estacionalidad y su variabilidad en la composición. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Pues nada, vamos a tener que, cuando digáis, ir a ver el prototipo Sí, 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 funcionando. va a ser muy interesante.
Bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente ponente, que es Carmen Ronchel Barreno. Es gestora senior del proyecto europeo en la Corporación Tecnológica de Andalucía. Es doctora en ciencias por la Universidad de Granada y especialidad en bioquímica y biología molecular. Licenciada en biología por la Universidad de Sevilla y lleva pues un montón de años, más de 30 años de experiencia profesional en el ámbito del I+D+I en el sector biotecnológico. Experta en biotecnología industrial aplicada en los sectores agroalimentarios, bioenergía, bioplásticos, farma y bioeconomía. Y experiencia en servicios de consultoría estratégica en innovación o explotación de resultados en investigación. Pues nada, Carmen, cuando quieras, pues puedes dar comienzo. No sé, no te escucho. Ahora, ¿no? Sí, ahora sí. Vale, pues nada, muchas gracias Alicia por la presentación y por supuesto por la invitación a participar en este webinar y me uno a la felicitación de Paco y lo sumo a él por las dos presentaciones que habéis hecho. Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer una breve presentación de lo que es CTA. No me pasa la pantalla. Mm, ahora. Eh, bueno, una breve presentación de lo que es CTA para aquellos que no nos conocen o incluso para los que sí nos conocen, pues actualizar un poco nuestra nueva hoja de ruta. CTA es un clúster multisectorial de innovación formado en este momento por 186 empresas de 7 sectores estratégicos y de todos los tamaños, desde pymes y startups a grandes multinacionales. En relación a nuestra actividad, pues contamos con una intensa presencia internacional que ahora veremos con un poco más de detalle y además pues ofrecemos servicios avanzados de innovación. Todo esto pues nos convierte en un socio estratégico para el desarrollo socioeconómico en el sur de Europa. Nuestra principal misión desde nuestros orígenes es impulsar la innovación, perdón, la competitividad de las empresas. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues fomentamos la diferenciación de las empresas a través de innovación y de internacionalización. Contamos con una red de más de 500 contactos en 45 países y siempre lo que pretendemos es contactar y conectar a nuestras empresas con proyectos tanto de la Comisión Europea como del mercado multilateral. También promovemos la transferencia de conocimiento del ámbito académico al industrial, fomentando sobre todo pues, proyectos conjuntos entre grupos de investigación, centros tecnológicos y empresas de estos sectores estratégicos que he comentado antes. Nuestra labor aquí es traducir, digamos, el lenguaje científico a soluciones comerciales, pero también que las empresas sepan qué investigación se está haciendo en Andalucía, en los centros de investigación, porque en muchos casos pues, no lo conocen. Y, por supuesto, pues, reforzar las alianzas público-privadas como motor clave de crecimiento. Los que nos conocen pues saben que somos una fundación privada con más de 20 años de experiencia y aquí pues podéis ver algunas de las empresas que forman parte del clúster. En estos años hemos promovido más de 6.000 proyectos, hemos financiado 856 proyectos de investigación que han movilizado 611 millones de inversión privada, hemos realizado más de 300 proyectos de consultoría. Somos un equipo de unas 45 personas. Actualmente tenemos 4 oficinas. Hoy se está inaugurando la oficina de Granada y en las próximas semanas pues lo hará la de Bruselas, además de la oficina inicial en Sevilla y la de Málaga. Como he dicho antes, pues tenemos una intensa actividad internacional. Hemos participado en 68 proyectos que nos han supuesto unos 18 millones de euros y hemos gestionado 8,2 millones de euros en proyectos de financiación en cascada. En CTA, en proyectos de bioeconomía, llevamos más de una década impulsando proyectos de bioeconomía en Andalucía, conectando, como he dicho, empresas andaluzas con redes internacionales y liderando proyectos. Y aquí tenéis algunos de los proyectos en los que hemos participado. A nivel europeo, pues CTA está muy bien posicionada, formamos parte de diferentes plataformas y partenariados.
así como de diferentes redes y asociaciones, como la Alianza Europea de Clústeres de Bioeconomía. También participamos en iniciativas como la CCRI o somos miembros de pleno derecho del Consorcio de Industrias de Base Biológica. A nivel regional, pues formamos parte del clúster andaluz de bioeconomía circular de la cadena agroalimentaria. En los proyectos europeos, pues nuestro rol o nuestra contribución es muy diversa, pues puede ir desde gestionar los fondos de proyectos de financiación en cascada, como he dicho antes, liderar el paquete de trabajo de explotación y comercialización de los resultados, liderar la diseminación y comunicación en los proyectos, diseñar programas de capacitación, elaboración de hojas de ruta de políticas, etcétera. Parte de esta actividad internacional en bioeconomía, pues está siendo posible porque Andalucía, como ha comentado antes Paco, el live pues tiene una información un poco repetitiva. Andalucía se ha consolidado como un referente en bioeconomía circular a nivel europeo. Eh, Paco ya lo ha descrito, Andalucía cuenta con un contexto privilegiado. Uno de los más importantes es el compromiso institucional por parte del gobierno andaluz, que es un motor que ha dado seguridad al sector. Por supuesto, tenemos la Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular. En 2025 se aprobó el Plan de Acción de la Bioeconomía Circular, que es la herramienta operativa que desarrolla los objetivos de la estrategia. El clúster andaluz de bioeconomía circular que acabo de comentar, también la ley de bioeconomía circular, la S4, otras estrategias sectoriales como el plan estratégico para la fruta y la hortaliza de invernadero. A esto se suma el tejido agroindustrial. Andalucía cuenta con más de 6.000 industrias agroalimentarias. Por supuesto, el potencial de biomasa es una de las mayores regiones en cuanto al potencial de biomasa en España y en Europa. Los recursos biomásicos, como ya se ha dicho antes, pues rondan los 8 millones de toneladas al año, dependiendo un poco de la sequía de ese año, pero más o menos rondan esa cantidad. Los 5 millones de ganadería o casi los 7 de la agroindustria. Y por supuesto, la extensa red de conocimiento, ¿no? De universidades, centros tecnológicos, y hoy pues tenemos aquí un buen ejemplo con el caso de Paco. Eh, Em, bueno, como con toda esta base y con toda esta información y como ejemplo de un proyecto en el que se está trabajando en Andalucía para posicionar el sur de Europa como referente en bioeconomía, me gustaría presentaros unas breves pinceladas del proyecto BioInsouth. El proyecto BioInsouth es un proyecto financiado por la CBE con casi 3 millones de euros de financiación, una duración de 3 años y liderado por Spring. Su objetivo principal es incorporar los límites ecológicos en las estrategias regionales a través de la creación y conexión de centros territoriales, el desarrollo de herramientas digitales y la utilización de metodologías innovadoras que promuevan una transición justa y sostenible centrada en la identidad del sur de Europa. En este proyecto participan 15 socios de 9 países. En concreto, o sea, pasando a unos objetivos más específicos del proyecto, tenemos la creación de grupos regionales con un enfoque multiactor basado en la cuádruple hélice. Nosotros lo llamamos la MARC del proyecto BioInsouth y en este caso está formado por expertos regionales. Estos grupos han participado en la dinamización de la creación de los posteriores hubs regionales y aquí tenemos tanto Paco como Cajamar forman parte del hub andaluz de BioInsouth. Y o sea, otro de los objetivos del proyecto es el establecimiento de 8 hubs, uno en cada una de las regiones que participan en el proyecto, con entre 15 y 30 representantes de la cuádruple hélice de la innovación, lo que nos supondrá tener una red de contacto de unos 200 actores. Y otro de los objetivos es el diseño de herramientas para la evaluación del impacto ambiental y la circularidad en los sistemas de base biológica. En concreto, como he dicho antes, pues en Andalucía hemos creado una MARC formada por 13 expertos, porque la MARC está formada o sea, la adhesión a la MARC es a título personal de la persona. Tenemos 13 expertos que forman parte de la MARC andaluza y el hub se incorporan entidades y en este caso pues tenemos 15 entidades.
En cada hub se ha diseñado un plan estratégico y unos planes de acción que reflejan pues tanto las necesidades como las prioridades específicas de cada región y por supuesto alineados con los objetivos generales de las estrategias de cada territorio. Estos planes no son unos documentos estáticos, sino que los vamos revisando cada 6 meses y el propósito pues es fortalecer los ecosistemas regionales, promover la colaboración entre los distintos actores y mejorar, en definitiva, la implementación de los modelos de bioeconomía en cada región. Em, eh, Además, se ha desarrollado una plataforma de stakeholders. Bueno, aquí me he metido con mi perfil para que pudieseis ver el contenido, porque pues si no, no podríais ver nada. Esta plataforma tiene acceso abierto, os podéis registrar y permite que cualquier organización o persona física pues se incorpore a la red de BioInSouth, ¿no? Y con las distintas utilidades que aparecen en la plataforma. Además, como he dicho antes, pues se han creado 4 herramientas digitales que están disponibles también en la web del proyecto. La herramienta de consulta de evaluación del ciclo de vida, el cálculo de la circularidad, la metodología para estudiar la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas y el uso del suelo, cambio del uso del suelo y la silvicultura. Em, una de las acciones que se está promoviendo con más intensidad en el marco de este proyecto es la creación de la iniciativa BioSouth. Esta iniciativa pues, nace inspirada en el éxito de la iniciativa BioEast, que ha logrado pues, unificar a 13 países de Europa Central y Oriental bajo una estrategia de bioeconomía circular. Y esta iniciativa, en definitiva, ha demostrado la importancia de la unión de las regiones con intereses comunes, ¿no? Porque evidentemente los intereses que podemos tener en España o en Andalucía en concreto, pues son muy diferentes de los que puedan tener Finlandia, ¿no? A la hora de, de nuestros objetivos en el sector de la bioeconomía. BioSouth, la iniciativa BioSouth busca replicar este modelo de cooperación macrorregional en el sur de Europa. Se encuentra ahora mismo en una fase de lanzamiento y, como digo, desde BioInSouth pues estamos promoviendo intensamente esta propuesta. Al final estas iniciativas pues también son herramientas para captar fondos, asegurando pues que las prioridades, por ejemplo en el caso de BioSouth, ¿no? Pues que las prioridades del sur de Europa estén en el centro de la agenda europea y lógicamente se tiene pues mucho más fuerza con una unión de regiones. Eh, por último, y para no extenderme mucho más, me gustaría invitar a todos los asistentes a la cumbre de bioeconomía en Sevilla del 10 al 12 de junio. Se trata de un evento internacional organizado con la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y CTA, con el objetivo pues, de posicionar a Andalucía y el sur de Europa como líderes en la transición hacia una bioeconomía circular. Desde la Consejería de Agricultura se está organizando la celebración del segundo foro de bioeconomía en la mañana del 11 de junio. Este evento se está, o sea, en este evento colaboran el JRC, el Clúster Andaluz de Bioeconomía y CTA. Y luego, en la tarde del 11 de junio y el 12 de junio, se celebrará el segundo Fórum BioInsau organizado por CTA en colaboración también con la Consejería. No lo he dicho, pero el foro será en español, abierto por supuesto y presencial, mientras que el Fórum de BioInsau pues será en inglés, también presencial, y es necesario inscribirse a los dos eventos. En ambos casos, pues también habrá traducción con subtítulos, pero bueno, quería hacer esa distinción del foro que será en español y el forum en inglés. Y nada más, he ido demasiado rápido, creo, un poco por no extenderme y por dejar un poco de tiempo Sí. para el debate. No te preocupes, Carmen. Sí, es que yo también he ido muy rápido y veo que en los comentarios en el chat han dicho, no, vamos a tener acceso a la presentación para verla más detenidamente. Espero que sí, o si no, una información se os transmitirá. Y bueno, no queda mucho tiempo, pero sí vamos a hacer algunas preguntillas. Han dejado algunas cuestiones en el chat que luego
la haré llegar, pero sí me gustaría hacer una pregunta, por lo menos a cada uno de vosotros, a Paco y a Carmen, sobre, bueno, sobre las cuestiones un poco de lo que hemos estado hablando a lo largo de esta mañana. Y voy a hacer una preguntilla a ti, Paco. A partir de la caracterización de los flujos de biomasa hortícola, ¿qué tipo de subproductos presenta mayor potencial de valorización dentro de lo que es, bueno, lo que es la producción en la horticultura intensiva? ¿Y cuáles crees que son los métodos que presentan más potencial para obtener los compuestos de interés? Pues sí, nosotros a lo largo del proyecto hemos visto, pero claro, porque estamos pensando en un escalado, ¿no? Hemos visto que quizás la mejor estrategia para valorizar la biomasa de invernadero, me refiero a la mata, ¿no? No al fruto, pero lo que es la planta, la biomasa de planta, de mata, eh, al final hemos decidido irnos a por la fibra, o sea, valorizar como fibra. Fibra para material de construcción, fibra para mobiliario, la extracción de la fibra. Y entonces, eso es lo que hemos visto porque, claro, la composición fundamental es esa, ¿no? Es la de pues, celulosa, hemicelulosa, en fin, lignina, incluso en determinados tipos de cultivo, ¿no? Em, Además de eso, como son, al final estos son azúcares, son carbohidratos, también permitiría utilizarlos como medio de cultivo de enzimas y de otros microorganismos que podrían ya, porque que podrían dar lugar a una valorización más diversificada. O sea, para nosotros, dada la composición de los tallos, de las hojas, etcétera, la valorización de esa biomasa iría hacia fibra, fundamentalmente biomateriales, ¿no? Bioplástico, PHA, todo esto, o hacia la obtención de azúcares más cortos que pudiera permitir el crecimiento de bacterias y de bacterias que pudieran, bueno, que fueran, porque, bueno, con cierta, ¿no? Con cierta biotecnología, pues esas bacterias podrían producir algún tipo de material interesante. Muchas Esas son gracias. las que hemos visto en Miss Matters. Ajá, y una cosilla, ¿y habéis visto que las características o las propiedades de los restos de cultivo que se van generando, independientemente de los cultivos que sea pimiento, tomate, habéis visto diferencias en la composición a lo largo del, digamos, del destrío o a ver, a lo Sí, largo del año del recogida? consideran, eso precisamente lo estamos viendo ahora, Ah, porque mm, como va a venir ahora la unidad de separación, hemos comparado, digamos, con datos así, grosso modo, composición para diferenciar entre pimiento, tomate, en fin, la composición de cada uno de esos frutos, pero como tú dices, claro, va a variar en función del estado de cada planta, de la variedad del fruto, ¿no? ujú, No es lo mismo pues, cómo está el fruto en abril que cómo está luego en junio, ¿no? En fin, puede ser que, pero depende más de la variedad de ese producto más que, y de las condiciones agronómicas más que digamos, de la estación o de la fecha, ujú. ¿no? O sea, depende si la has sometido a un estrés más hídrico o no, la fertilización, el grado de insolación que pueda tener. Todo esto influye más en la composición del fruto eh, que la propia fecha, ¿no? Ujú. Mm. Sí, pero por eso decía que a lo mejor es interesante antes de valorizar pensar en esa especie de estabilización de la materia prima para que tenga un flujo más continuo y más homogéneo a lo largo de todo el año. Que no tenga Mm. un pico y luego te encuentres sin nada, ¿no? Sí, creo que va a ser fundamental para tener digamos, todo más homogéneo a lo largo de la campaña o del Sí, año en concreto. sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esta pregunta te la voy a hacer a ti, Carmen. Eh,
A ver, se me ha ido el texto, aquí está. ¿Qué diferencias, o no sé si la habéis detectado dentro del proyecto Bean South, había encontrado entre las políticas y el nivel de maduración tecnológica a la hora de valorizar los subproductos en España o en concreto en nuestra región de Andalucía con el resto de países europeos del proyecto? Bueno, la verdad es que comparar países en general es complicado porque si ya, o sea, cada región tiene dentro del mismo país incluso un ritmo diferente, ¿no? Y eso lo hemos visto incluso en España. Hay regiones como Andalucía que están mucho más avanzadas que otras que están empezando ahora pues a diseñar sus estrategias y, perdón, y a movilizarse. En los proyectos financiados por Horizonte Europa, en los que se ha tenido especial interés en involucrar a las partes interesadas, ¿no?, de la cuádruple hélice y que CTA participa en muchos de estos, cada vez que le preguntamos a las partes interesadas sobre este aspecto, la conclusión siempre es la misma, ¿no? Que en Andalucía hay muy buen nivel de desarrollo tecnológico en fases piloto y de demostración, pero sigue existiendo un valle de la muerte en lo que es el escalado industrial. Ese es bueno, uno de los principales aspectos que hay que mejorar. Pero eso no depende solo de Andalucía, no es un mal. Eh, de nuestra región. Eso es bastante generalizado a nivel europeo y de hecho la nueva estrategia de bioeconomía circular impulsa, uno de los objetivos es el impulso del paso de la investigación a la producción industrial, ¿no? Y refuerza la inversión en biorefinerías y bioprocesos avanzados. Entonces, bueno, no le veo tanta diferencia en ese aspecto de Andalucía con el resto de regiones, ¿no? En cuanto al desarrollo tecnológico. Muy bien. Ya, bueno, ya estamos en hora y había unas cuestiones que habían hecho aquí los asistentes y era que, bueno, estaban hablándonos sobre todo, bueno, bueno, estaban hablando de que cuándo es subproducto y cuándo es residuo. Es decir, aquí una persona decía que según la ley del 7 del 2, el subproducto tiene que cumplir 4 condiciones, una de las cuales es que la sustancia u objeto que puede utilizar directamente sin tener que someterse a un transformado ulterior. Distinta práctica de la industria habitual. Por lo tanto, según la persona que no entiende que si se valoriza sufre un proceso posterior y forma parte, ya no es un producto valorizable de un subproducto, sino un residuo. Y nos pregunta sobre la opinión con respecto a esto. Yo voy a transmitir mi opinión. Entiendo que sí, que cuando ya sufre una transformación, ya no en sus productos, sino, bueno, sería valorizar, es transformar, es decir, el residuo hasta que la valorización no termina, ¿vale? Sería un residuo y una vez y antes pues es un subproducto, pero bueno, que sí, que entiendo la pregunta. No sé qué opináis vosotros sobre si es subproducto residuo y en qué proceso. Bueno, yo creo que Paco tiene ahí más, Sí. más Es una autoridad pregunta para así responder. complicada, sí, sí. Sí, bueno, inde- sí, la ley, como dice, pues sí que define un poco el subproducto, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Alicia que el subproducto al final es cuando ya termina el proceso, yo lo considero también así, pero es verdad que hay que, en fin, bueno, mirar bien el texto de definición legal o normativo, no legal, normativo que aparece en esta normativa, ¿no? Pero sí, yo estaría de acuerdo en lo que ha dicho Alicia, que una vez que termina el proceso, pues un residuo se te convierte en el subproducto, ¿no? Sí. Pues nada, yo creo que ya nos hemos pasado un poquillo. Muchas gracias, Paco, Carmen, por participar en el webinar y sobre todo a todos los asistentes.
La grabación se os compartirá del webinar para una mayor reflexión de lo que hemos podido hablar. Y muchísimas gracias a todos por participar. Y nos vemos el día 21 en la siguiente, ¿de acuerdo? Que vamos lo que son métodos de extracción de sustancias bioactivas y bioproductos. Y Muchas nada, gracias. muchísimas gracias Muchas gracias, Alicia. a Gracias. vosotros. Adiós.